Muy buenas noches, muy buenos días. Otro encuentro más con su equipo de Metrópolis. Con nosotros que hemos estado con ustedes desde 1998. Todo el equipo que hace posible la transmisión, la grabación, la difusión de este programa. Al equipo extraordinario de AME, Canal 47, a sus propietarios, a sus directores. El máster, por favor, pero eso es otra cosa. Don Freddy Ortiz, tenemos que hablar con ese muchacho. La verdad que esta semana, y me imagino las felicitaciones de Freddy Ortiz, ¿por dónde irán? Porque desde que el jefe de DESUR dijo que también a él le ha subido la factura, y el ministro de Interior diciendo que él no es general, y otros detalles más, como el honorable señor ministro de Medio Ambiente que dijo que él lo que es economista. Vamos de verdad en medio ya de la cuesta para fin de año, ¿no? Con todo respeto, hay personas que uno no puede mencionar, y más ahora que las difamaciones, las injurias y los insultos están a la orden del día. Pero tenemos una agenda muy importante, muy interesante, como siempre, para desarrollar en este Metrópolis. Como siempre, ready para exportar, Dayana Mora Ramis, con sus trabajos más que propicios, excelentes, sus ofertas, sus propuestas. Es un equipo de verdad estupendo. Un abrazo a don Juan y a don Pedro Ramón López Olivier. Pues hay una felicitación, no las de Freddy Ortiz, sino las de Metrópolis, para un muchacho que vimos crecer aquí en Metrópolis. Y hoy ya forma parte del nuevo cuerpo policial, de la nueva policía. Mírenlo ahí con su padre. Se trata nada más y nada menos que de Carlos Jr., Carlos Polanco Jr., el hijo de Clara y Carlos. Sí, porque el hijo de Carlitos, don Juan y don Pedro, no, hijo de Clara y de Carlitos. Miren ese muchacho, reitero, que lo vimos crecer aquí, nacer de alguna manera, claro que sí. Así que le deseamos éxito en esta carrera que inicia, y como le decíamos a su orgulloso padre, él ha sido merecedor de la crianza que le ha dado ese muchacho, y por eso lo tenemos ahí. Así que felicitaciones a esa familia orgullosa, ¿no? Pero ya ahí Carlitos es abuelo y todo eso. ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzar, Dayana? Tú que tienes ahí una oferta tan interesante. Son muchos los temas. Vamos a hacer un esbozo de lo que tendremos para hoy. Desde lo que está pasando en Brasil, muy interesante, esa lucha entre Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva para conseguir los votos que le faltan a cada uno para lograr triunfar en la segunda vuelta, y las descalificaciones entre cada uno de ellos, desde los apodos más denotativos, las metidas de pata, las agresiones, pero me parece que ese es un mal universal ahora. Desde ese tema, que es internacional, pero que nos corresponde, se trata de democracia, la situación en Haití, que es dándole vuelta a lo mismo, sin ningún tipo de decisión, y nosotros también haciéndonos eco de ese darle vuelta al mismo tema, Naciones Unidas sin ningún tipo de decisión. Decíamos el jueves en un intercambio, en un diálogo con el licenciado Luis Miguel Pereira, que qué pasaba con la OEA. La OEA podría intervenir en estos casos, tener alguna decisión, pero no, es teorizar y teorizar. Mientras tanto, Haití se convierte en tierra de nadie, en tierra de los dueños de las pandillas, de esos terroristas, porque esa es la palabra que corresponde, y con las denuncias recurrentes de todos los habitantes de municipios y provincias fronterizas que dicen que cada día el territorio los expulsa a ellos, a nosotros los dominicanos, y llegan los extranjeros
huyendo de lo que está pasando en Haití, buscando mejores condiciones de vida, pero desplazándolos a ellos de su territorio. Tenemos también el tema del PLD, que pasó la prueba, como decíamos en la promo de esta emisión de Metrópolis, y algo de verdad que en ocasiones, bueno, claro, lo del ministro de Interior y Policía, eso está más que, eso es uno de los puntos, los temas principales. Y algo que no sé, y hemos conversado varias veces con Guido Gómez Mazara, pero yo no acabo de comprender la situación, la apuesta de Guido Gómez Mazara en su partido, como él dice, en el PRM, y planteo el tema porque esta semana hubo una respuesta muy dura de Guido Gómez Mazara a una afirmación, a un comentario que hizo el expresidente Hipólito Mejía Domínguez acerca de su situación en el partido. No la situación de Hipólito Mejía Domínguez, expresidente de la República, sino de Guido Gómez Mazara. El presidente Hipólito Mejía dijo que en el interior, a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Mazara debe tener un 2% frente a la propuesta, si ocurriera, del presidente Luis Abinader para una posible candidatura para las elecciones del 2024. Primero, la mayoría da por descartado que no sea Luis Abinader Corona el candidato del PRM para el segundo periodo. Tiene derecho a hacerlo, constitucionalmente está establecido, y con la popularidad que tiene el presidente Abinader, necesariamente no las ejecutorias de su gobierno, no necesariamente todos los ministros, pero él conserva una extraordinaria aceptación en los sectores determinantes de la población. Sería desafortunado que él no se expusiera a un segundo mandato. Sobre todo que los que llegaron a la política y los que salieron de aquel PRD de antes, hoy fraccionado y convertido en un partidito, y que el principio fundacional era ser antireeleccionistas, hoy son aliados incondicionales de Luis Abinader, el presidente de la República, y lo van a respaldar. Pero Guido Gómez Mazara tiene toda una prédica continua, constante, de reconducir el PRM a lo que él dice eran sus orígenes. El partido, ya no el partido del pueblo como fue el PRD, pero un partido que tiene unas bases que desean y quieren reivindicaciones, y que él encarna esas bases, y que su propuesta es diferente al elitismo del presidente Abinader y su grupo, y que por eso él va a participar en la convención que decida quién será el candidato. Yo decía al principio que no entendía mucho la jugada, la avanzada, la propuesta, la apuesta de Guido Gómez Mazara, porque él es del partido, él reivindica que es parte de ese partido, que ese es su partido, pero es un opositor duro, interno a las políticas del partido, sin respuesta. Guido Gómez Mazara tiene un programa de radio diario junto con el amigo Omniel Ramírez, y quien no sepa que Guido Gómez Mazara pertenece al Partido Revolucionario Moderno podría creer que es un agente opositor con un discurso opositor más fuerte que los que tienen los partidos de oposición, que realmente, no sé si ahora, después de lo que ocurrió en el PLD, asuman una posición de enfrentamiento al gobierno. Y es por una razón muy válida. El presidente Abinader llegó con muchas alianzas y muchos compromisos al poder. La prueba es que el presidente Fernández fue su aliado.
Entonces, por eso hay una suavidad en la oposición. Sin embargo, Gómez Mazara la encarna de una manera muy fuerte, muy tenaz y muy pertinaz. Pero entonces no sale del partido, no se va del partido y quiere dar la batalla adentro. Incluso el presidente Hipólito Mejía de alguna manera dijo como que él no trabajó para este triunfo, y ya Guido, que se caracteriza por no quedarse con nada de nadie, le ha respondido, y no solo al expresidente de la República, sino a la persona que lo designó consultor jurídico del Poder Ejecutivo durante la gestión de Hipólito Mejía, y dijo algo que ojalá podamos conseguir el audio. Él dijo que fue el presidente Hipólito Mejía que lo buscó para trabajar por la candidatura de Carolina Mejía. Pero recogiendo todas estas ideas y estos comentarios sueltos, lo que digo es que no, a veces dicen que el trabajo que está haciendo Gómez Mazara dentro del PRM es precisamente para tratar de conseguirle al presidente Abinader esa parte de la militancia PRMista que no se siente representada en la élite del PRM, y que Guido hace ese trabajo. Entonces, ¿por qué el no entender? Porque si no te van a dejar participar en las convenciones o en los procedimientos que tiene el partido para escoger a sus candidatos, como ocurrió cuando estaban escogiendo el secretario y el presidente del partido, que Gómez Mazara no participó, entonces, ¿qué haces en el partido? Porque necesitas el partido precisamente para optar por la candidatura. Entonces, eso fue un tema de esta semana. Claro, con lo del PLD y con unas declaraciones del presidente que sorprendieron, yo creo que al propio ministro de Educación, ofreciendo miles de millones de pesos para rescatar el sector educativo, que tiene el 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, todo eso va como en la pirámide de mantequilla, que uno va dejando atrás al otro, va cubriendo tema tras tema, y sobre todo con unas declaraciones que hizo el ministro de la Administración Pública en relación a los hallazgos en el Ministerio de Educación, no de la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, sino de la gestión del muy cercano y querido exministro de Educación y hoy ministro sin cartera, pero encargado de la campaña del presidente Luis Abinader de antes, durante y después, que es el señor Roberto Fulcar. Me decía una persona analista de la situación actual que el anuncio del presidente en relación a la inversión en educación pretende que no se mencione el caso de las 100 personas nombradas solo en relaciones públicas del Ministerio de Educación. Pero así se desarrolla la semana, así iniciamos esta, con la persistencia en las buenas noticias. Todo va bien, y qué bueno, ojalá fuera así, pero tenemos un punto realmente oscuro, grave y peligroso, que es el de la inseguridad ciudadana, que es el de la violencia, y que si la situación, por decirlo así, de pasada, si la situación de Villamella se repite y se esparce en otros municipios, en otros lugares, la verdad que habrá que pensar que lo mejor son los juegos pesados que dijo el director de la policía que él tiene. Estamos dejando pasar el tren de las medidas preventivas, y la violencia y la inseguridad ciudadana es uno de los puntos no resueltos y quizás no asumidos de la administración actual. El presidente es un optimista, sin lugar a dudas, todo va bien. Él insiste que ya vamos
bien con la policía, los aumentos, las facilidades, la formación, pero esta semana Villamella prácticamente se convirtió en un territorio del delito, de la delincuencia, y si nos quejamos de lo que está o nos preocupa lo que está pasando en Haití, bueno, Santo Domingo Norte podría convertirse en un lugar administrado y regenteado por los rectores del microtráfico y por las bandas de delincuentes. Vamos a hacer una pausa en este su metrópolis. Como siempre, gracias por permanecer con nosotros. Aquí en Metrópolis tenemos la secuencia de las distintas declaraciones desafortunadas de Jesús Vázquez, el ministro de Interior y Policía. Desde aquella declaración que él decía, no podemos tener un policía cuidando a todas las personas, un policía por cada 10 millones de habitantes o por cada un habitante de los 10 millones mal contados que tenemos. Luego el optimismo propio del equipo de la administración pública, el ministro de Interior dijo, ya tenemos el barrio seguro, ya Cristo Rey está libre de violencia y libre de delito. Y recordemos, y ese trabajo se hizo aquí de manera reiterada, el párroco de Cristo Rey, y ustedes saben que el presidente Abinader tiene la suerte de que párrocos, empresarios, prensa, Estados Unidos, sociedad civil, todos están de acuerdo con lo que hace, pero el párroco se atrevió a decirle al ministro de Interior y Policía, no señor, aquí no hay ningún control de la delincuencia. Pero ahora, con todo lo que está ocurriendo, con la inseguridad ciudadana, bueno, el caso de Santiago, me recordaba Smerling, ¿usted no va a hablar de Santiago? Bueno, creo que hace 2 meses del asesinato del abogado enfrente de su casa y nada ha ocurrido, el de la señora que fue muerta en plena vía y de día en Santiago, pero eso, si contamos, no llegamos, porque es un cotidiano de violencia y de inseguridad en las plazas, en la playa, en el barrio. Pero lo que pasó, que detonó o que sacó de casillas al ministro de Interior y Policía, es lo que ha estado ocurriendo en Santo Domingo Norte, específicamente en Villamella. Primero nos dijeron, para calmarnos, lo que pasa que si nosotros sabemos lo que ocurre en Ucrania, podemos saber lo que pasa en San Francisco de Villamella, ¿no? No, eso es un problema entre familias, no se preocupen. Bueno, problema entre familias, pero entran a un colmado y matan a unas personas y no pasa nada. Entonces, entre el problema de familia y la persecución a mantequilla de las personas que temen que no le devuelva el dinero, se pierde el asunto. Sin embargo, cuando van algunos representantes de los medios de comunicación y preguntan, le dicen, no, pero aquí nosotros estamos cerrando las casas a las 7 de la noche para evitar que los dueños de los puntos de droga empiecen a disparar y una bala perdida se nos pegue a nosotros o a uno de los muchachos. Entonces, le preguntan al ministro de Interior y Policía, que es parte del Consejo Superior Policial y además es el que tiene a su cargo la seguridad de la nación. Le preguntan y de una manera no muy feliz, él reacciona airado hasta decir, no, yo no soy general. Nosotros diseñamos la política de seguridad, pero eso pregúntenselo al director de la policía. Entonces, todo lo que creíamos que se había reivindicado, que es el Ministerio de Interior y Policía que tiene a su cargo la política criminal junto con la Procuraduría General de la República, y que el director de la policía precisamente es eso, es una dirección que depende de ellos. Parece que eso se diluye en
la imaginación del ministro de Interior y Policía y buscamos por un lado, buscamos por otro. ¿Y quién es responsable de la seguridad nuestra? Bueno, que cada uno nos cuidemos, como él dijo hace creo que 4 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana, de la violencia, si la persona que tiene a su cargo el control, el diseño, como él dijo, no, nosotros diseñamos eso, pero otro se encarga de aplicarlo? Entonces, no hay esperanza. Aquello de alguna manera, y es un atrevimiento, pero voy a decirlo, quizás eso preocupó al presidente, que todos sus cercanos dicen que es el presidente más enterado que ha existido jamás, porque es una persona que está muy pendiente de las redes. Y en efecto, yo digo que entre el presidencialismo y el poder ciudadano, aquí la ley descansa, ¿no? Entonces el presidente convocó al Consejo Superior para analizar lo que está pasando, porque si su ministro de Interior y Policía se desentiende de las políticas de seguridad pública, las políticas que van a transformar el país con el turismo más esplendente en un sitio seguro, dice que él no tiene que ver con eso, que le pregunten al director de la policía, entonces no estamos muy bien. Nos imaginamos que se sucederán las declaraciones diciendo que se hace todo lo posible para que cada día el país esté más seguro, que hay un deseo, que claro que hay un deseo de control y de que vivamos seguros, pero falta mucho. Como dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en ningún país hay seguridad 100%, es verdad, pero ahora la inseguridad 90% la estamos teniendo. Y como decía en el segmento anterior, es un punto a trabajar en esta administración, quizás con otra actitud de parte del ministro de Interior y Policía, que tiene a su cargo además todo lo que se relaciona con la migración, porque migración también es una dirección que depende de las directrices del Ministerio de Interior y Policía y naturalmente del presidente de la República. Y nosotros decíamos la semana pasada que las políticas migratorias en el país realmente son inexistentes, que por eso el director de migración se dedica a limpiar las playas en su tiempo libre, porque no entran y salen y entran. Recuerde que esta semana al principio fue, Carlos, los motoristas del otro lado decidieron que no pasara nadie porque ellos querían venir a comprar combustible y así estamos. Pero la verdad que el ministro de Interior y Policía o estaba en un mal momento o realmente ya se ha dado por vencido en la situación de la seguridad ciudadana, y dijo eso, que él no es general. Y el general Ten, que tiene mucha experiencia, que es el hombre en mano dura que supuestamente Jesús Vázquez y el asesor en materia policial que está trabajando aquí, que nos está enseñando, que es el señor apellido Moreno, el señor español apellido Moreno, pero el general Ten dijo, yo tengo los huevos pesados, que él estaba muy contenido hablando de respeto a los derechos ciudadanos y demás, pero él dijo, en Villamella que se preparen, que yo tengo los huevos pesados. Una pregunta, ¿qué pasó? Y sé que Smerling va a buscar esas imágenes de inmediato cuando oiga la reflexión. ¿Qué pasó con aquellos patrullajes que incluso en una ocasión personal del canal nos trajo información gráfica porque decía, ¿y qué hace un tanque en Herrera? ¿Qué hace ese tanque de guerra ahí? Pero la pregunta es, ¿qué pasó con esa vigilancia en los lugares más peligrosos? Y digo lugares más peligrosos porque ese era el concepto de Vázquez, del ministro.
ir a los barrios, que aquí decíamos, bueno, parece que van a acercar los barrios y no van a permitir que los habitantes de los barrios entren a otros lugares del polígono central. Un asunto un tanto absurdo, ir calificando barrios seguros, como se llama el asunto, pero entonces no salgas, no vengas al malecón a atracar a un turista o a cualquier ciudadano, porque no te voy a dejar salir del lugar. No entendíamos aquello, pero ¿qué pasó con ese proyecto y esa campaña de vigilancia esquina por esquina? Ese es el asunto, la falta de constancia, de persistencia, y eso es terrible. Y antes de la pausa, y a propósito de la persistencia, decíamos al principio que ya se detectó un caso de cólera en el país y que tenemos que llevarnos de las sugerencias, de las propuestas y de los consejos del Ministerio de Salud, porque si bien es cierto que el cólera se puede prevenir, el cólera mata. Y naturalmente, como se pensó y se valoró el primer caso que ya tenemos establecido, registrado, es de una persona que vino de Haití y está en la provincia de la Altagracia. Se dijo, se advirtió, pero ya lo tenemos aquí, se propaga muy rápido y reitero, lo que hay que hacer es prevenirlo, porque después que lo tienes, el camino hacia la muerte es casi seguro. Cuando regresemos vamos a hablar de lo que ocurrió en el Partido de la Liberación Dominicana y algunos detalles del proceso en Brasil. Una pausa, Esmeralda. Al principio no entendíamos el concepto de la actividad que realizó el pasado domingo el Partido de la Liberación Dominicana. No por el asunto de si estamos en campaña o no estamos en campaña, porque estamos en campaña. La República Dominicana siempre se está en campaña. Pero pensábamos arriesgada hacer una propuesta generalizada de consulta, cuando eso se podía hacer mediante una encuesta, mediante un sondeo, pero realmente ya se hizo, ya fue exitosa y ya tiene es otro momento para el Partido de la Liberación Dominicana, que ha estado expuesto a una situación muy difícil, a una situación de asedio realmente estremecedora para una agrupación partidista, y que cuenta para la contribución a ese embate contra la organización política con una batería de adversarios y de medios y de redes para que así sea. Pero se hizo la actividad, fue exitosa y no es que ganó Abel Martínez, es que fue una arrolladora aceptación de parte de los PLDistas y de quienes fueron a votar, de quienes fueron a respaldar el proceso a favor de Abel Martínez. Quiere decir que ya en el PLD hay otra situación, porque ya el candidato virtual posible, que es él, algunos dicen que no, que todavía falta un proceso de primarias, pero ya en tanto y en cuanto el alcalde de Santiago, exdiputado, una persona con una trayectoria política y partidaria extensa y exitosa, ya con esa persona el discurso institucional del PLD es distinto, porque él es el más poderoso ahora mismo, porque cuenta con la mayor aceptación. Sorprendió a muchos el número de votos, de boletas obtenidos por Francisco Domínguez Brito. No se pensaba que él tenía tantos seguidores,
debido a las encuestas, y sorprendió más, de alguna manera, el tercer lugar de Margarita Cedeño. No de sorprender tanto no, de indignar lo que han hecho con Margarita Cedeño, sí. Ella arrastra consigo haber sido la vicepresidenta durante 2 periodos y haber sido la pareja del expresidente de la República, Leonel Fernández. Y todos esos señores, todos esos caballeros tan correctos, políticos, honorables, han descargado su ira, su odio en contra de Margarita Cedeño, que tiene una oportunidad extraordinaria de demostrar que ella sí puede y que ella tiene el temperamento suficiente para resistir la perversidad en el ambiente político dominicano. A mí me llama tanto la atención que esos señores, algunos de los apóstoles de la ética, otros esos señores que quieren el país mejor, la democracia, el respeto, que rostren y ataquen a Margarita Cedeño de manera personal y no política. Están utilizando unas herramientas que se utilizaban durante la tiranía en aquel foro público y después en la década de los 80 y los 90 la utilizó un prestigioso abogado que se dedicaba cada semana a leer y a imputarle todos los delitos y todas las infracciones que él consideraba a sus adversarios políticos. Le decía narcotraficante a cualquiera, le atacaba además en esa época los asuntos personales, se podían decir, las opciones, todo, pero lamentablemente ese estilo se ha repetido y la persona escogida ha sido Margarita Cedeño, de una manera miserable, en lugar de, o hacen el equilibrio, es como ella representa a Danilo Medina, representa también a Fernández, entonces todo se descarga en su contra. Y es una enseñanza muy grande porque de alguna manera ella en su dilatada vida pública tuvo que hacer muchos favores y tuvo que tener muchas personas que hablaban de sus virtudes, pero al momento de los hornos todos se suman para atacarla. Yo digo que ahora la virilidad en las redes se mide en ataques a Margarita Cedeño. O sea, se es más hombre en la medida que insulten más a Margarita. Vamos a ver este corto de un análisis de las elecciones en Brasil que consideramos muy importante y después, como siempre, ready para exportar. Gracias, Dayana. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se reunió el miércoles con evangélicos. Intenta conquistar electores en un segmento donde su rival en la segunda vuelta, el presidente Jair Bolsonaro, es favorito. En el encuentro realizado en Sao Paulo, el líder izquierdista difundió una carta en la que se comprometió a mantener el libre funcionamiento de los templos, desmintiendo afirmaciones desde el bando rival de que cerrará las iglesias. Mi gobierno jamás va a usar el símbolo de su fe para fines político-partidarios, respetando las leyes de las tradiciones que separan el Estado de la Iglesia, para que no haya interferencia en la práctica de la fe. Lula intenta conseguir electores entre evangélicos, un segmento que representa casi un tercio de los 213 millones de brasileños, y apoya mayoritariamente al mandatario Bolsonaro. Estoy personalmente en contra del aborto y les recuerdo a todos que eso no es un tema a ser decidido por el presidente de la República, sino por el Congreso Nacional. El líder del Partido de los Trabajadores encabeza las encuestas de cara al balotaje, con 57% entre los católicos, alrededor de la mitad de la población, contra 37% de Bolsonaro, según Datafolha. Lula cargó a la vez contra los discursos electorales en los templos, que se multiplicaron durante la campaña, y afirmó que si un pastor quiere hacer política, que vaya a la calle, pues no puede hacer política en la iglesia. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Yo creo que todo el mundo que ha visto la costa dominicana ha visto con preocupación
el sargazo que nos nubla el horizonte tan bello de nuestro mar y de nuestro océano Atlántico. Y pensamos qué podemos hacer para eso. Pues hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar de ese tema, un conocedor de ese tema, Frederick González, gerente de ventas de Algeanova, una empresa dominicana que está innovando en esta área. Bienvenido, Frederick. Primero, cuéntanos un poco el tema del sargazo, hasta dónde es un problema. Es cierto que es del cambio climático, ¿por qué tenemos esto? Visitando nuestras playas todo el tiempo. Buenas tardes, bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos. Sí, tenemos ese problema. Hemos estado recibiendo sargazo en las playas de la región del Caribe, sobre todo, desde 2011, que tuvimos los primeros avistamientos anormales. Realmente en el 2011 fue como un preaviso y luego desde 2013 hemos estado ya recibiendo con aumento progresivo la invasión del sargazo a las costas. En efecto, hay varias teorías, pero siempre hemos creído que es una combinación de todas, un cambio climático con un calentamiento global que ha venido creciendo exponencialmente en los últimos años. O sea, tenemos un mar más caliente, tenemos más tiempo de sol, por decir algo, en este lado del mundo, y tenemos justo a la salida del río Amazonas, tenemos una gran cantidad de nutrientes, de nitratos básicamente, que son petroquímicos, que llegan hasta el mar porque se ha talado la zona boscosa del río Amazonas, se está sobreexplotando agrícolamente, o sea, para temas de agricultura, y en la agricultura todos sabemos ya que para asegurar las cosechas o para aumentar productividad, se están usando todos estos petroquímicos que tanto daño están haciendo. Y entonces, bueno, básicamente ahí tenemos un caldo de cultivo, tenemos temperatura, tenemos sol, tenemos petroquímicos, y esas plantas marinas, que son esas algas, el sargazo, que es una especie de alga, entonces está creciendo más de lo normal o de lo esperado. Se ha formado un segundo mar de sargazo ahí entre las costas de Brasil y África, justo frente casi al frente de la salida del Amazonas. Y de este segundo mar de sargazo es que estamos recibiendo nosotros esta invasión de sargazo a nuestra región. Otros hablan de un cambio imperceptible de la corriente allá en el sur, y que esto cuando lo multiplica por 10.000 kilómetros, entonces al final de cuentas te mete la trayectoria del sargazo, te la mete en el Caribe y luego también en el Golfo de México, pero entendemos que puede ser una combinación de todas y bueno, más que lamentarnos y más que preocuparnos tantísimo por lo que ya sucedió y que a lo mejor será muy difícil reversar, nosotros nos abocamos a tratar de proteger las costas, sobre todo la de vocación turística, contra la invasión de esta alga. Y empezamos a desarrollar nuestros productos y servicios. A partir de 2014 empezamos en investigación y desarrollo. Bueno, básicamente del 13, el mismo 13. Empezamos investigación y desarrollo. En el 2015 teníamos nuestro primer prototipo de una barrera flotante contra el sargazo. Y nuestra primera versión comercial la pusimos al mercado en invierno 2016. Y ya luego nuestro primer cliente y nuestro primer contrato también, que fue con la Fundación Grupo Punta Cana, para proteger 4 kilómetros, bueno, en principio eran 500 metros para la prueba, ¿no? De su hotel, el Hotel Westin Punta Cana, que fue el primer hotel en toda la región que tuvo una protección profesional contra el sargazo.
Y bueno, de ahí fuimos ampliando hasta tener una barrera de 4.2 kilómetros con ellos, y ya estamos en varios otros, en otras propiedades turísticas, otros hoteles que también han preferido, tanto aquí en República Dominicana como en México, han preferido nuestros servicios, nuestra experiencia, nuestra capacidad para mantener sus playas limpias. ¿Y qué podemos hacer o qué se está haciendo? Porque entendemos que hay todo tipo de experimentos para ver luego que lo recogemos, qué podemos hacer con el sargazo. Bueno, fíjate, nosotros, nuestro sistema para proteger las playas inicia con la instalación de una barrera tipo industrial, o sea, diseñada y fabricada específicamente para retener el sargazo en amplias cantidades. Y luego el sistema continúa con un proceso de recolección de este sargazo acumulado por la barrera. Nosotros lo hacemos de manera mecánica con unas barcazas cosechadoras de sargazo que precisamente hacen eso, o sea, recolectan el sargazo detrás de la barrera, y luego ese sargazo lo traemos a tierra. Originalmente la única opción era llevarlo al vertedero, pero nosotros seguimos siempre innovando, mejorando, y desde 2018 hemos estado colaborando con empresas extranjeras que tenían procesos para aprovechar, ya sea mirándolo desde el punto de vista de biomasa o de otro tipo, o del punto de vista de materia prima, que estaban procesando otras plantas o otros desechos, y empezamos con ellos a desarrollar productos que valorizan el sargazo. El primer proceso o el primer producto que elaboramos fue un fertilizante orgánico, o sea, composta orgánica, a partir del sargazo. El sargazo combinado con otros desechos orgánicos, en este caso específico, la poda de árboles, y básicamente del árbol de leucaena, que como también sabemos en un momento dado es prácticamente un parásito por su amplia difusión en toda esta zona de Punta Cana. Y con esa combinación que es posible gracias a varios otros factores. El primero de ellos, una bacteria que nos donó la Fundación Grupo Punta Cana, la cual fue identificada para ellos por la Universidad Cornell, y luego un proceso de aireamiento de esta combinación, y unas condiciones de oxidación y temperatura que permiten la descomposición, la sana descomposición de estos materiales combinados, y que luego se pueden utilizar como fertilizante orgánico para restaurar los suelos, o sea, aportándole materia, suelos desgastados por 60, 70 años de explotación agrícola. Le traemos la pureza y la energía del mar a la tierra, con amplios nutrientes. O sea, tenemos 13 nutrientes que vienen con nuestro sargazo, que son difíciles de conseguir en la tierra misma orgánicamente. Entonces, este es el primer producto que desarrollamos junto con obviamente con la Fundación Grupo Punta Cana, y también con la empresa canadiense Growgenics, que ya venía trabajando con eso desde 2014, cuando se encontró ya con nosotros. Entonces, como realmente tenemos amplia cantidad de sargazo en las manos, producto de nuestra misión de protección de la costa, y porque también vemos que hay muchísimo en todos lados, siempre hemos estado abiertos a recibir propuestas o hacer colaboraciones con otras empresas que puedan utilizar el sargazo. El próximo fue con la empresa polaca Biotrem. Biotrem tiene más de 10 años en el mercado, produciendo y vendiendo artículos de mesa a partir de el desecho del trigo. Obviamente en Europa sí tienen mucho trigo, sí tienen mucho desecho del trigo, y entonces ellos fabrican platos, cubiertos, vasos, o sea,
varios artículos de mesa de uso sencillo, o sea, son realmente de uso único, y luego son también compostables. Entonces, ellos le mandamos un par de contenedores de sargazo a Polonia, ellos hicieron las pruebas, ajustaron sus máquinas y luego nosotros compramos una máquina de esa ajustada para sargazo y entonces tenemos la primera fábrica en el país de utensilios de mesa a partir del sargazo. Nos enfocamos en principio por los platos, pero ahora mismo la máquina la mandamos ahora en temporada baja, o sea, hace un mes la enviamos a Polonia para ajustar y ahora cuando regrese va a tener otros tamaños y también va a ser posible fabricar tenedores y cucharas. Entonces, luego, por lo mismo, porque tenemos mucho sargazo en la mano, o podemos tener mucho sargazo en la mano, en sociedad con una empresa israelí que se llama MAOF. MAOF es la segunda empresa en manejo de desechos sólidos en Israel y tiene alcance internacional. Con ellos demostramos, o sea, en pruebas controladas, con tecnología que ellos nos trajeron, y en combinación también con la Fundación Grupo Punta Cana, demostramos que se podía generar eficientemente energía a partir de la descomposición del sargazo, o sea, energía eléctrica. Entonces, producimos un biogás, es decir, metano, a partir de la descomposición del sargazo y luego lo pasamos a un bioreactor y ese bioreactor genera la electricidad. Esto obviamente es un proyecto mucho más ambicioso, es un proyecto que sí puede consumir todo el sargazo que pudiéramos recolectar en 30 o 40 kilómetros de costa, obviamente con barrera, ¿no? No existe en el mundo todavía un proyecto tan ambicioso. Sí se puede, sí es eficiente. Es un proyecto que necesita en una primera fase una inversión de unos 10 a 12 millones de dólares. Y bueno, realmente lo que hace falta ahora es tener esa capacidad de recolección, o sea, tener esa área para proteger, que nos permita tener una barrera de ese tamaño, 30 o 40 kilómetros, y ahí tener entonces el sargazo suficiente para suministrar a esta planta. Obviamente habrán, o sí hemos tenido conversaciones con otras empresas, con otros procesos, incluso también con la generación de metano. Hay otros muchachos que están intentando producir alimentos para ganado, ¿no? para vacuno a partir de combinaciones de sargazo con otros productos. Y bueno, nuestra misión principal no es la transformación del sargazo en productos de valor, sino mantener las playas limpias, pero dado el hecho que para mantenerla limpia tienes que tener, como resultado de mantenerla limpia, tienes una gran cantidad de sargazo en tus manos, seguimos buscando las maneras eficientes para valorizar el sargazo. Y entonces, de todos estos proyectos pilotos que ustedes han hecho para, digamos, desarrollar, porque, por ejemplo, hablabas de los fertilizantes, en un momento donde tenemos un reto mundial con el tema de los fertilizantes, precisamente por la escasez de algunos de esos metales y algunos de esos combustibles que se usan para hacer los fertilizantes, para poder que eso se convierta, por ejemplo, en la opción para República Dominicana, para el resto del Caribe, para Centroamérica. ¿Qué necesitamos? ¿Más inversión? ¿Necesitamos unir esfuerzos de varias empresas? ¿Necesitamos una política país? ¿Qué necesitamos? Bueno, mira, lamentablemente siempre las políticas van a ser determinantes. Fíjate que siempre va a haber la competencia del orgánico contra lo sintético es mucho más económico. Esos fertilizantes petroquímicos se producen a partir de desechos del petróleo, o sea, como quiera vas a producir gasolina, gasoil, lo que sea, y esos subproductos entonces lo vas a utilizar para producir estos fertilizantes petroquímicos
que ya son de alta difusión, que todo el mundo está acostumbrado a utilizarlo y que obviamente siempre van a salir más económicos que un fertilizante orgánico. Pero también sabemos que los productos orgánicos cada día están más de moda en el mundo, cada día hay más población consciente del daño que hacemos al medio ambiente y nos hacemos a nosotros mismos. Y bueno, estamos confiando en ese cambio de paradigma para que nuestro producto sea interesante en el mercado, o este producto sea interesante en el mercado. Obviamente de encontrarnos con un conjunto de políticas que restrinjan o que de alguna manera igualen la competencia entre lo sintético y lo orgánico, obviamente que el recorrido será más rápido. Pero si no, mientras tanto lo estamos haciendo tan rápido como podemos. Bueno, lamentablemente, Frederick, se nos acaba el tiempo. Es un tema apasionante, muy interesante, y creo que Aljanova está mostrando, ¿no? Solamente que cómo podemos convertir un problema en soluciones para muchos otros problemas que tenemos. Muchísimas gracias por tu presencia aquí, y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía con Ready para Exportar. Muchas gracias.